Hola, hola chicos, buenas tardes. Esto es Capitalismo Revolucionario. Voy a hablarles de... Hay un youtuber que se llama Dogmas4, y bueno, él tiene videos de todo tipo y aquí hay un video donde habla sobre el feminismo y voy a ver varios errores que tiene, varias cosas que tiene buenas y cosas que tiene malas. Así que lo vamos a ir viendo y lo voy a ir cortando y comentando como lo hago con muchos otros videos. Primero que todo debemos tener claro por qué la mujer a lo largo de la historia ha sido menospreciada. Todo se remonta a la edad de piedra, donde existieron los primeros humanos en la Tierra. De por sí, fisiológicamente, de manera natural, el hombre nace con mayor masa muscular. Por lo tanto, para todo lo que tenga que ver con realizar una acción física, el macho en principio es superior a la mujer. Por lo tanto, esto generó que el hombre fuese siempre el cazador de la familia. En cambio, la mujer, independiente de sus habilidades, fue dejada a cargo de las labores más relajadas, como cuidar a los hijos u organizar el sitio para vivir. Bueno, si bien no es del todo erróneo en lo que dice, claramente obvia, se olvida del tema de la reproducción, ¿vale? Que es la mujer la que se embaraza y es la mujer la que da luz a los hijos y la que les da pecho. Y entonces esa parte también hace que haya un nexo entre la mujer y el hogar familiar mucho más fuerte que el que puede haber desde un lado del hombre. Pero sigamos. El problema de esto es que con los años fuimos evolucionando, pero lamentablemente la mentalidad se quedó en el pasado. Tanto fue así que desde la misma creación de las religiones la mujer fue vista como algo inferior al hombre. Por ejemplo, en la religión, el Dios siempre es un hombre. Según la Biblia, la primera persona en el planeta fue Adán, o sea, un macho, y la mujer solo fue enviada para hacer compañía a Adán. Aún peor, la mujer es quien comete el error de comer el fruto prohibido y causar la ira de Dios. En general, en todas las religiones y la Biblia completa, ve a la mujer como un ser tremendamente inferior. Esta misma influencia de la religión ha provocado que la mujer a lo largo de la historia tenga muchos menos derechos que su sexo opuesto. Bien, eso tiene varios errores. Yo soy ateo, soy enemigo de todas las religiones, me parecen terribles, pero vamos viendo la realidad. En la religión, por ejemplo, cristiana o católica, existe claramente una diosa que es la Virgen María, ¿no es cierto? Y es una figura divina. En todas las religiones, Atenea es una de las diosas más importantes, casi tan importante como Zeus en el mundo griego, está Freya en el mundo nórdico y así. Toda la figura femenina sí ha sido deificada en las religiones. El problema con respecto a los derechos de la mujer a lo largo de la historia dice en relación con que como el hombre realizaba las labores productivas, él era el responsable tanto a nivel económico como jurídico de los núcleos familiares y por lo tanto, si se le otorgaban ciertos derechos o libertades a la mujer, iban a ser un menoscabo para el hombre porque él era responsable de lo que sucediese con las personas que participaban de su núcleo familiar. Y eso tenía relación y tiene relación con las características tecnológicas, es decir, con las condiciones materiales en las que dichas civilizaciones funcionaban. Porque vamos a entender que en una época donde no existía el agua potable, donde no existía la lavadora, donde no existían las planchas, donde no existía el refrigerador, donde no existían las cocinas a gas, donde no existía el, el todo este aparataje tecnológico que nos permite tener mucho tiempo libre hoy en día, el trabajo de la casa, el trabajo del hogar era un trabajo de tiempo completo que muchas veces ni siquiera se llegaba a realizar en todo el día, aunque le pusiera todo el esfuerzo. Es por eso que el fenómeno de que la mujer, al estar ligada, como decía en la intervención anterior, por temas netamente biológicos de la reproducción al hogar, también está ligada, ¿no es cierto?, a todo ese cúmulo de tareas que son sumamente potentes en una época en la que no existen las condiciones tecnológicas para hacerlo de otra manera. Entonces, la condición de ser responsable a nivel jurídico recaía sobre el hombre, con lo que si la mujer cometía algún delito o hacía alguna cosa, normalmente el hombre tenía que pagar tanto las multas o la cárcel o lo que fuera. En el derecho romano está muy bien claro como el pater familia, el padre de la familia, tiene responsabilidad sobre lo que hacen sus hijos, sobre lo que hace su esposa, sobre lo que hacen sus esclavos y sobre lo que hacen sus libertos, que son aquellas personas que eran esclavos de él y los liberó. Sigamos con el... Por ejemplo, hace unas décadas la mujer no podía votar, trabajar ni estudiar. Actualmente sigue existiendo una mentalidad retrógrada que causa discriminación a las féminas, como por ejemplo sueldos más bajos. Bien, eso es falso. Las mujeres no ganan menos que los hombres. Ese es un invento. ¿Vale? De hecho, las mujeres en ámbitos muy específicos, muy claros, ganan mucho más que los hombres. El asunto es que los hombres muchas veces aspiran a trabajar muchas más horas y a tener puestos más altos porque se dedican más al trabajo. Ojo, estoy hablando en términos generales, obviamente que hay mujeres que también lo hacen, pero a nivel agregado hay más hombres dedicados a más trabajo que más mujeres dedicadas a más trabajo.
Y es por eso que, como el hombre está más orientado al éxito y la mujer, por razones biológicas, está más orientada a la familia, normalmente el hombre alcanza en posiciones más altas. Entonces, cuando vemos a nivel agregado, decimos, oh, el hombre gana más que la mujer. Pero si lo vemos caso a caso, la mujer normalmente gana más que el hombre, por hora trabajada y por productividad. El punto consiste en lo siguiente, en que la verdad es que si los empresarios pudieran pagarle menos a las mujeres por exactamente la misma productividad o exactamente el mismo trabajo, simplemente no contratarían hombres, contratarían puras mujeres. Pero no funciona así. Por lo tanto, bueno, ese es un mito terrible que pueden consultar con cualquier economista para que se los desarme y les explique cómo el supuesto brecha salarial entre hombres y mujeres no es real, es una tontería. La prohibición de abortar, incluso actualmente, hay religiones como la musulmana que obliga a las mujeres a usar un burka para ocultar su belleza. Para resumir este primer punto, podríamos decir que la discriminación a la mujer comenzó porque biológicamente, en cuanto a condición física, es inferior. Luego esto con los años se fue agravando, llegando al punto de crear religiones y sociedades que menosprecian totalmente al género femenino en general. A ver, claramente estoy de acuerdo con el tema del Islam. O sea, bueno, yo he hablado largamente del tema de que el Islam es una de las mayores amenazas para los derechos no solo de las mujeres, sino de las personas. Y eso tiene que ver con una visión del profeta Mahoma, pero no con una visión de las religiones en general. De nuevo, no quiero defender a las religiones, pero si bien es cierto, la religión católica tiene ciertos reparos con respecto a la mujer, como por ejemplo que no puede ser sacerdote. Durante la época medieval hubieron reinas mujeres, hubo santas mujeres, hubo soldados mujeres, como la Juana de Arco y muchas que se disfrazaban y iban a la guerra y obtenían honores y no sé qué. Había abadesas que terminaban teniendo más poder que el Papa. Entonces, como Santa Mater Hildegard von Bingen, hay una mitificación de la discriminación hacia la mujer que en realidad se da de forma casi total en el mundo islámico. Es casi la única religión que realmente relega a la mujer a un plano totalmente deplorable. Y normalmente las demás tal vez se la ponen un poquitito más difícil, pero también tiene relación con ciertos arquetipos culturales que no están incrustados en la religión, sino que están incrustados en el ser humano mismo debido a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Ahora que ya tenemos esto claro, vamos a hablar de cómo en pleno siglo XXI la sociedad ha estado comenzando a tomar conciencia y cómo la mujer está luchando por sus derechos. De partida, ya muchos países están creando leyes que generan igualdad de género. También se han creado famosos movimientos sociales como el feminismo, que lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer. El problema de este último movimiento es que muchas de las que se hacen llamar feministas son tremendamente radicales, al punto de sobreponer sus derechos por todo e incluso pasar a llevar a las demás personas. Bueno, ahí mínimo habría bastado con investigar 2 segundos en internet y saber que existen olas del feminismo que tienen distintas posturas, y que existen el feminismo posmoderno, el feminismo radical, el feminismo de la liberación sexual, el sufragismo, etcétera, 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 que tienen distintos principios y distintas formas de ver el problema de los derechos a nivel de género y de sexualidad. Pero bueno, no sé cuánto le podemos pedir a este youtuber. El otro problema de este popular movimiento es su nombre. Sé que puede parecer un detalle insignificante, pero no lo es. Antes de que el feminismo comenzara, en el diccionario la palabra feminismo era la manera de pensar en donde la mujer es en todo sentido superior al hombre. O sea, que era como el machismo pero al revés. Luego, un grupo de mujeres pensó que era buena idea tomar ese concepto y transformarlo. Pero en sí, el nombre sigue representando lo mismo, la superioridad de la mujer ante el hombre. Para ejemplificar la importancia de los nombres, vamos a analizar la democracia, que es el modelo político en donde el pueblo tiene el poder de elegir. La esencia de la palabra es muy simple, viene del griego demos, que significa pueblo, más el krasia, que significa gobernar. Entonces tenemos como resultado que la palabra democracia significa pueblo que gobierna, o sea que realmente su nombre representa totalmente lo que es. Es Kratos, no Cracia, y no significa gobernar, significa gobierno, el gobierno del pueblo, demos Kratos. El tema con respecto al origen de la palabra feminista no es así. La palabra feminista, primero que nada, se surgió para decirle a los hombres que apoyaban a los movimientos sufragistas, que es como se llamaban las primeras mujeres que exigían igualdad de derechos, se llamaban sufragistas, y aquellos hombres que participaban del movimiento sufragista y apoyaban a estas mujeres eran llamados por los demás hombres y por las mujeres que estaban contra el movimiento sufragista, algunas, como feministas. Y las mujeres adoptaron ese nombre y lo hicieron, le trataron de dar un sentido, de darle un sentido a eso, como de subvertir el insulto y convertirlo en bandera de lucha. En cambio, el feminismo es todo lo contrario. De partida, su propio nombre se contradice con la igualdad que supuestamente se intenta propagar.
Como último punto vamos a analizar la situación actual de la igualdad entre el hombre y la mujer. Primero que todo debemos aceptar que los dos géneros tienen sus diferencias fisiológicas, pero intelectualmente son iguales. Por lo tanto, ambos tienen los mismos derechos en cuanto a trabajos, obligaciones y deberes. Pues no, dos cosas. Uno, no somos intelectualmente iguales, somos jurídicamente iguales. Jurídicamente iguales, o deberíamos serlo. El cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, a nivel neurológico, están compuestos totalmente distintos porque vienen de distintas composiciones cromosómicas. El del XX y el del XY funcionan distintos, tienen lóbulos de distinto tamaño que coordinan y se conectan de distintas formas. Pero es más importante aún, voy a decirte, que hoy en día no existe dicha igualdad jurídica, sobre todo en el tema que tú decías del trabajo, por ejemplo, que las mujeres tienen un prenatal y un postnatal, en cambio los hombres no tienen tiempo para disfrutar con su hijo recién nacido, ni para participar del embarazo. Y tiene que ver con lo mismo, con que a nivel cultural y arquetípico, y eso a mí me gusta que sea así, me parece adecuado que sea así, la mujer está más ligada a la reproducción y el hombre está más ligado a la producción. Y esas dos cosas funcionan así, paralelamente. No estoy diciendo que las mujeres no puedan trabajar o no deban trabajar, no deban desarrollar una vida. Yo creo en la libertad para cada individuo, que haga lo que quiera, pero a mí me parece que a nivel cultural es fundamental seguir sosteniendo esto de que existe una mayor ligazón por argumentos biológicos de la mujer con respecto al ámbito reproductivo y al ámbito del hogar y al ámbito de la familia que del hombre, lo que no significa que el hombre se desligue completamente y lo que no significa que la mujer no trabaje, sino que significa que sigamos asociando a nivel conceptual ambas cosas, porque mantienen el orden en la capacidad de interactuar con la realidad. Debemos aceptar que socialmente todavía existen leyes que menosprecian a la mujer y eso se debe mejorar, pero también se debe exigir la igualdad para el hombre, en el sentido de cambiar leyes como el que cuando el matrimonio se separa, la mujer siempre se lleva a los niños. La idea en general es generar cambios para encontrar un equilibrio entre todas las personas, pero lamentablemente creo que movimientos como el feminismo se contradicen con el fin que buscan, por lo tanto genera mucha confusión y al final nadie se pone de acuerdo. Por lo mismo los invito a apoyar la igualdad entre todo ser vivo sin importar el sexo, raza o especie. Igualdad entre las especies, what the fuck, hermano, qué onda. Todo lo demás que dijiste está bien. Siento que hay que alcanzar la igualdad, porque hay derechos de los hombres y de las mujeres que no se están respetando. Es cierto que hay que buscar mayor respeto, pero las especies, o sea, ¿cómo van a tratar igual a los perros que a las personas? Vender por la calle, hola perro, ¿cómo estás? ¿Véndeme un cigarro, perro? No, po, no se puede tratar con igualdad a otras especies, ¿no es cierto? No podemos invitar a mi fiesta de cumpleaños a los tigres. No se puede. Oye, revísate. Creo que el feminismo fue una manera aceptable para que las mujeres demostraran que quieren un cambio, pero para generar una revolución verdadera a nivel mundial, veo necesario luchar por la igualdad en general, no centrarse en el sexo de las personas, sino que en la esencia humana. Actualmente muchos individuos, ya sean niños, niñas, mujeres u hombres, sufren restricciones e injusticias. Por lo mismo se necesita un movimiento más grande y general que no solo apoye la igualdad de un género en específico. Bueno, yo no entiendo cómo que pretende armar un movimiento mundial, pero eso no importa. Ya vimos que el amigo Dogmas4 no cacha una del tema o algo entiende, tiene buenas intuiciones, creo que tiene buenas intuiciones, pero comete errores garrafales, sobre todo a nivel histórico y a nivel de conceptual. Pero bueno, este ha sido un pequeño análisis de lo que opina un youtuber chileno sobre el tema del feminismo. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Buenas noches.